Prepárate para una travesía llena de descubrimientos y, por supuesto, mucha cultura. También de risas. En este episodio de Cultura en Ruta dejamos atrás la monotonía para explorar las vibrantes expresiones culturales que dan vida a nuestra sociedad. ¿Listos para sumergirse en un viaje divertido y cultural? Dale play. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea y a la hora que sea que nos estén escuchando. Bienvenidos a un episodio más de Cultura en Ruta. El día de hoy tenemos un episodio bastante curioso con respecto a las artes. Nosotros tenemos una forma de ver, de pensar con respecto a la historia del arte, y es que a veces el arte es un poquito egoísta con su historia, porque cuando estudias historia del arte, estudias la historia de las artes plásticas. Y a mí y a Salomé nos pasa algo bastante curioso y que de pronto ya lo hemos un poco tocado anteriormente de forma transversal, es que nos interesa también saber qué pasaba con la música o con el teatro al mismo tiempo, cuando se toca un tema histórico con respecto a las artes. Por ejemplo, cuando nace el impresionismo en Inglaterra y Francia, qué ocurría con la música en esa época. A mí me genera mucha curiosidad saber ese tipo de cosas, y pues por esa razón también nos parece importante que el día de hoy tengamos acá un par de personas que sepan de aquel tema, de la música y de todo este tipo de cosas. Sin embargo, también es importante mencionar que Salomé está el día de hoy y Salomé nos va a contar un poco también de qué va a tratar el episodio de hoy. Cuéntanos. Hola Samuel y oyentes. El episodio de hoy es bastante especial para nosotros porque veníamos hablando un poco de la cultura, del arte y la artesanía, de la historia, de la política, y pues qué mejor forma de complementar todo eso que de hablar de algo que nos mueve el alma y que llama mucho nuestra atención por, no sé, muchas veces como su funcionalidad, pero también lo que puede llegar a ser más allá, no solamente en términos de disfrute, sino de experiencia, y es el tema de la música. Por eso tenemos dos invitados acá, Miguel y Oscar, que nos van a contar un poco sobre su trabajo. Ellos hacen parte de la maestría en donde yo estoy estudiando en este momento, pero además de eso tienen un montón de procesos alternos. Oscar ha venido pues como más del campo de las ciencias sociales, Miguel de la música, pero es interesante cuando llegan y convergen estos dos campos y empiezan a crearse cosas nuevas y empiezan a trabajar en pro de la restauración, de la paz, hablar también de procesos políticos que se generan por medio del arte. Entonces, sin más preámbulo y sin aburrir a nuestros oyentes, prefiero que escuchen a Oscar y a Miguel, que nos cuenten un poco quiénes son ellos y qué es esto que han venido trabajando. Entonces, Miguel, Oscar, bienvenidos. Hola, Salomé, Samuel, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación, muy interesante el espacio, y bueno, es una buena tarde para charlar con un tema increíble. Mi nombre es Oscar Calderón, yo soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital. Como tú lo decías, pues estoy cursando la maestría en Educación para la Paz y hemos decidido con mi compañero Miguel pues trabajar un tema muy interesante e importante, digamos que poco trabajado, y es la influencia de la música u otros sonidos en la construcción de paz, en la sanación y la restauración de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Digamos que durante mucho tiempo me desempeñé como docente de habla. Sin embargo, también he estado como trabajador comunitario, he trabajado con víctimas del conflicto armado en diferentes zonas del país, y mi gusto, ya digamos que esto es una posición ya personal, mi gusto por la música, mi afinidad, mi inquietud por esta me ha llevado también a mezclar estos dos o tres temas, que es el tema académico y el gusto personal por la música. Entonces, pues aquí estamos. Hola, buenas tardes. Saludo aquí a todos, a Samuel, a Salo, a Oscar, a todos los oyentes. Como ya dijimos, yo soy Miguel Casas, también estoy participando en la maestría de Educación para la Paz de la Distrital. Yo soy también de la graduado de pregrado de la Distrital.
de maestro en artes musicales. Me especialicé en un instrumento típico acá de la zona andina, que es la bandola. Y bueno, también yo pues dentro de la distrital estuve de parte de varios eventos, digamos, más allá de la carrera, de participación política y todo eso, como que me empezó a generar muchas preguntas y como a veces enojos con mi carrera, con el lugar de la música en la política, en la historia, en todo. Entonces, digamos, ya hace un año empecé esta maestría también. Entonces ahora estamos con Oscar en este proceso de justicia restaurativa alrededor de lo que pues llamamos narrativas sonoras, que está muy ligado tanto pues con la música, pero también con toda la expresión sonora que hay. Todas las clases de narrativas que encontramos, si sea simplemente oral, cantos, rituales menores, y digamos que eso es lo que nos trae acá, porque como decía Oscar, es un tema que pues también el tema de paz tampoco es que es muy, muy viejo, pero hay muchas cosas que se recogen de las acciones de las comunidades. Sin embargo, no se han puesto muchas de estas acciones a favor de la restauración. Es una cosa más de reparación propia lo que ha habido en los últimos 20, 30 años, más que un proceso colectivo entre todas las partes de este conflicto que hemos tenido. Bueno, muchas gracias a ambos. Yo quiero contextualizar un poco a nuestros oyentes de qué es esto de la justicia restaurativa, de la restauración, y es que nosotros durante el 2023 estuvimos participando como mediadores a partir de las artes en un proceso de diálogo entre víctimas del conflicto armado y comparecientes que hicieron parte de la fuerza pública. Un compareciente es la persona que se presenta ante la Jurisdicción Especial para la Paz, en el caso de Colombia, y pues solicita, o bueno, de alguna manera hace parte como de estos casos grandes que evalúa la JEP, y se hace como una sanción propia en la cual hay diferentes opciones como para restaurar a grupos de víctimas. Entre ellos, digamos que esto que nosotros veníamos haciendo era una nueva idea de pues el arte como medio de restauración y de sanación en estos procesos, porque normalmente era una restauración en términos de infraestructura, de seguridad, de economía, y pues la idea era también como mirar cuál era el papel del arte en estos espacios, en el espacio de Ciudad Bolívar donde trabajamos. Ahí un poco para darle contexto también a nuestros oyentes sobre pues de qué trata esto, y bueno, no sé si Samuel tenga algo por decir por ahora. Sí, bueno, algo muy importante que ocurre con las artes es que de alguna manera asumen cierta responsabilidad o terminan siendo como parte de esos procesos históricos que con el tiempo han ido construyendo esas historias y terminan hablando acerca de esos conflictos o esos eh, momentos duros o difíciles. En el caso de la música, pues ocurre, por ejemplo, en Chile con Víctor Jara, en Argentina con los rockeros, y eh, esa música, esa producción musical termina siendo también como un registro histórico, una manera de contar la historia de lo que ocurrió, ¿sí? Y también, pues es una parte de ese proceso de sanación, ¿no? Cuando tú tienes algo que te duele, que te lastima, ayuda también el contarlo para poderlo sanar, ¿sí? Y la música termina siendo un muy buen medio para ese proceso de sanación. También ocurre con las otras artes, con la danza, con el teatro, con las artes plásticas, pero el día de hoy me parece súper chévere pensar en eso, ¿no? Yo anteriormente que estuvimos hablando con artistas plásticos, podemos empezar a intuir cuál es el papel que empiezan ellos a tomar con respecto a la situación de la coyuntura actual, ¿sí? Y quisiera preguntarle a Oscar y a Miguel,
¿cómo ven ustedes la música, si los músicos y la producción musical en este momento aborda esta problemática, nos cuenta acerca de estas situaciones que se van viviendo y también si hay ese interés, em, sí, por buscar maneras de sanar a través de las artes? Tal vez no de sanar, pero sí como de restaurar, de buscar esos búsquedas de la no repetición, ese tipo de metodologías o estrategias que ayudan a acercarse un poco a esa búsqueda por la paz y por hablar del contexto actual de Colombia. Pues Samuel, mira, digamos que hablando de lo que sucede después de las negociaciones de la paz en La Habana, eh, surge una propuesta y es precisamente cambiar o proponer, cambiar no, pero sí proponer una nueva forma de llegar a las víctimas, de subsanar y de restaurar el daño que se les ocasionó. Entonces empezamos a hablar de lo que son las reparaciones simbólicas. Toda la vida pues hemos hablado desde la justicia retributiva, pues digamos, los castigos en cárcel o indemnizaciones económicas, materiales y demás. Pero surgido después esto, las negociaciones con las FARC, se empieza a hablar, digamos, de una manera más fuerte y potente de las víctimas y la importancia de cómo repararlas o cómo restaurarlas. Y empezamos a encontrar que precisamente el arte es uno, si no el medio más importante para llegar a ellas y lograr restaurar. Y sí, es posible sanar. No es un proceso fácil, digamos que desde lo humano es muy complejo, pero a nivel mundial tenemos algunos ejemplos y aquí en Colombia vemos unos procesos muy bonitos en que el arte ha entrado fuertemente como el medio para lograr esto. Y la música es uno de esos. Digamos que no tenemos unos artistas a nivel masivo, como de pronto tú nombrabas, de pronto Víctor Jara, ¿sí? O aquellos artistas que salen a década de los 70 y 80 en Argentina, lo llamaba el rock nacional, eh, artistas que tienen que exiliarse y que conocemos hoy en día todavía. En Colombia, digamos que no tenemos ese nivel de artistas en masa, ¿sí? Y con ese impacto de pronto a nivel internacional. Pero sí encontramos unos procesos locales muy bonitos e impactantes también, ¿sí? Y que poco a poco comienzan a florecer. Pero pues me gustaría la palabra a Miguel. Bueno, siento que la pregunta se puede abordar como desde dos lugares, que es la primera es como la música, el papel que ha tenido dentro de este conflicto a pesar de que no sea restaurativo, porque pues cuando entramos a hablar ya de lo restaurativo estamos hablando de dos, si no más partes, al menos mínimo víctimas y comparecientes, como ya decía Salo, pero en la música sí tuvo muchísimo, ha tenido, y es como, es increíblemente natural, y ya llegaremos a hablar de esto, muchos exponentes acá que, como dice Oscar, no suelen conocerse, también es que es un país ¿qué quiere decir la música colombiana? Tenemos Caribe, Pacífico, los llanos, entonces como también ubicarnos de cuál es el exponente de la música colombiana es un poquito como cerrador y a veces incluso elitista de cuál es la música colombiana, pero sí han habido varios que antes de los procesos estaban haciendo tareas de reconocimiento o de propia sanación, no digamos, una reparación simbólica, sino de sanación propia. Entonces tenemos, supongamos acá en la música colombiana tenemos una autora muy chévere que se llama Luz Marina Posada. Luz Marina Posada es una cantautora que tiene unas canciones hermosísimas acerca del conflicto, todo antes del 2000, digamos, 10 incluso, cosas como Caminantes, que habla de los desplazados, a pesar de tanto gris, canciones como de esperanza. También tenemos, ahorita muy actuales, La Muchacha y Viriela Ojeda, también por este lado un poquito de lo central, por así llamarlo, por la zona andina, aunque ellas mezclan un poquito también cosas del Caribe y de los llanos, las mijas, que se les dice a ellas, donde hay un contexto, o sea, hay una exposición de lo que está pasando.
Sin embargo, de nuevo, esto no es restaurativo, esto es como, digamos, en rebeldía, como historia, hay muchos elementos acá. Claro. También tenemos pues todo lo del Pacífico. Realmente todas las músicas del Pacífico han sido y serán sanadoras de ellos. O sea, todos los procesos que uno escucha de todas las masacres, de todo lo que puede suceder allá, hay sus momentos donde luego llega el momento de la música, donde llegan las cantadoras, llegan los grupos grandes que luego se van a las ciudades grandes. Entonces tenemos Herencia de Timbiquí, Pacific and Power, con sus letras no necesariamente de reivindicación, pero sí de narración de lo que está pasando, no sé, un poquito controversial, esta de Herencia de Timbiquí, no me acuerdo del nombre, pero el coro es, en vez de marihuana, en vez de chontaduro, marihuana dan, que es una charla acerca de pues el control de narcotráfico en el lugar, pues que ahora también se está repensando esas letras porque pues se criminaliza mucho simplemente a droga, bueno, a sustancias psicoactivas que no tienen a veces que ver con comportamientos de, de, de crímenes. Pero entonces tenemos esas dos cosas. Tenemos entonces lo que ya narré inicialmente, que son estos grupos que se dedican a hacer un recuento, una historia, todas estas cosas. Y luego está la otra parte que es todo lo restaurativo, que es yo creo que incluso más guardado y son cosas que hasta ahora se están dando. Entonces, que es el uso de estas canciones, el uso de esta música al momento de sanar, de hacer reparación simbólica, de encontrarme. Y eso tiene una cosa increíblemente natural porque pues la música nace de contextos sociales, en algunos casos litúrgicos, súper conectado con lo emocional, con las identidades culturales, las identidades de las comunidades. Entonces, cuando a ti te dañan, te destruyen, digamos, todo lo físico y más allá de lo físico, te destruyen ahí lo emocional. Entonces tienes que irte por eso, por lo que te creó tu identidad. Entonces tenemos todo lo que se habla pues ahorita de justicia restaurativa y reparación simbólica a partir de estas artes. Es lo que te reconstruye adentro, no pues lo que ya los ladrillos cayeron, pero pues cómo sanarlo adentro, creo que es lo que diría yo. Sin Claro, embargo, pero, digamos, mira que, qué pena, Sor. Dale, dale, dale. no, dale tú, dale tú. Digamos que mira que hay unos ejemplos muy bonitos. Antes de llegar a eso de restauración, la música también ha sido como el escape frente a situaciones complejas. Digamos, recuerdo la época de la esclavitud en Estados Unidos, ¿sí? Con la población afro. Lo que hacían ellos en las plantaciones era el canto. Su forma de evadir la tristeza frente a lo que ocasionaba la esclavitud y el trato que les daban a ellos era el canto, ¿sí? Y eran las mujeres en ese entonces quienes tomaban la batuta y hacían su canto, improvisaban instrumentos con las herramientas que tenían y de vuelta a las casas donde ellos vivían bajo el yugo de un patrón, entre comillas, cantaban, ¿sí? Porque llegar a las casas les ocasionaba una profunda tristeza y era el canto, la música, que los sacaba un poco de esto. Por eso sus patrones, nuevamente, en algunos momentos cuando los castigaban, les dañaban sus instrumentos o les impedían cantar. Entonces, es este ejemplo, digamos, en Estados Unidos y en otras partes también, nos muestra cómo la música termina siendo precisamente no solamente el escape, sino aquel lugar donde la persona que sufre un daño o que está sufriendo un maltrato se refugia, ¿ves? Y a veces escuchándola, como hacen de pronto los jóvenes en la actualidad, escuchándola en su cuarto y ellos a veces ven de una manera muy simple eso, que es una acción simple, pero tiene un simbolismo gigante. El refugiarme en una canción o en un sonido para contener o canalizar una tristeza, una frustración, tiene un significado enorme, pero que viene desde la antigüedad también. Entonces, lo decía Miguel, en Colombia, en algunas poblaciones, el canto es eso, es digamos que la acción de resistencia también, sus instrumentos, los sonidos, es la forma de resistir y de salir de ese maltrato o de esas acciones violentas a las cuales son sometidos. Bueno, chévere. Continúa tú, David, Salomé, con lo que querías apuntar, porfa. yo creo que eso es muy importante porque además uno empieza a ver ahí que
como toda esta cuestión estética es más. No es simplemente algo que uno diga como solamente suena bello, y que es uno de los propósitos que también tenemos nosotros en este podcast, como resaltar realmente la importancia que tiene la cultura, porque eso también es una manera de comunicar, de educar, de acercarse, de generar espacios para muchas personas que pues normalmente no han tenido, el hablar de que la gente tenga la oportunidad de liberarse y de encontrar otro camino, por ejemplo, diferente al dolor, o en otro caso al camino de la guerra por medio del arte, pues se vuelve algo también muy potente que nos plantea como un poco hasta qué punto se puede llegar también, y pues como también el papel que cumplimos los artistas o quienes trabajamos con el arte, porque además termina siendo muy importante eso, en términos de pues con quién se comparte la información, a quiénes se acerca, y pues realmente cuál es el propósito que uno tiene detrás cuando está trabajando en un tema cultural. Entonces eso se vuelve también como muy valioso, sobre todo para estos países latinoamericanos donde a veces nos falta entender que pues esto es una prioridad y es un tema importante, y es algo que debemos como tener presente para poder construir también sociedad. Dale, Samuel. Bueno, pues es interesante como recopilando un poco de todo lo que juntamos entre los tres. Em, Chévere como Miguel aborda el tema, porque primero habla de una música que se hace un poco como para contar lo que está ocurriendo, ¿cierto? Y luego otra producción musical que tiene ese énfasis en la restauración, ¿no? Y me parece chévere pensarlo como desde, bueno, es un primer paso, ¿sí? Para sanar un trauma, para sanar algo difícil, en la psicología primero hay que contarlo para poderlo sanar, ¿sí? Porque si no lo cuentas, si no cuentas lo que te ocurrió, no lo puedes reconocer y no sabemos qué sanar. ¿Me hago entender? Si no sabes qué te duele, ¿sí? Tienes un dolor, pero no sabes dónde es el dolor o por qué es el dolor, pues entonces el siguiente paso, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Entonces si se está retorciendo el dolor, pero no sabemos qué tiene, y le hacemos una incisión en el pulmón, pero resulta que no, que tenía el apendicitis. Entonces, chévere pensarlo desde ese punto de vista. Eh, y luego Oscar me parece muy interesante cuando empieza a abordar la música también con esa necesidad un poco de escapar, pero más que escapar, no lo quiero ver como así porque si no sería como disociar, y disociar me parece como muy maluco, aunque también es necesario, me parece necesario porque em, es un mecanismo de defensa, ¿no? De hecho, de la historia que narra Oscar Deina es el blues y el jazz, que son músicas que tienen dos estados de ánimo bastante importantes. El blues se caracteriza por ser un poco tristón, un poco melancólico, y hablar de esas historias tristes que sufrían personas que desgraciadamente eran esclavos en los campos de algodón en Estados Unidos. Y el jazz tiene una particularidad, y es que es un poco más alegre, ¿sí? Eh, y que me hace pensar en esas búsquedas que hay aquí en Colombia, por ejemplo, con los carnavales, ¿no? Que a mí me parece importante mencionarlo con respecto a la música, porque los carnavales se hacen pues para sacudirse la tristeza, ¿no? Para festejar, aunque no haya nada de que festejar, para un poco eh, irse a otra dimensión donde se le permite a usted mamarle gallo hasta el mismísimo diablo. De hecho, hace poco los carnavales de Pasto fueron algo que lo sacó del estadio con esas carrozas tan espectaculares que proponen. Entonces me parece chévere verlo desde ahí porque cuando estamos hablando de lo emocional, también la psicología tiene mucho que ver, entonces también como que trato de acercarlo a eso. Por ahí al principio de la conversación me pareció muy curioso que Miguel nos dijo acerca de un instrumento que él toca. Quisiera saber cómo es, qué es, de qué se trata, cuál es su origen y por qué también se casó con este instrumento. Si es posible, Miguel, cuéntanos un poquito acerca de eso.
Perdona, es que se te fue como por un segundito. ¿Me preguntas acerca de la bandola? Exacto, sí. Me genera mucha Es, curiosidad saber de la bandola. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cuál es su origen también? ¿Y por qué la estás ejecutando? o estaba. O estaba, Eh, sí. Sí, ya se divorció de la bandola, Miguel. de pronto. Eh, eh, bueno, la bandola es un instrumento que viene de la familia de la guitarra, de todos los instrumentos que vienen pues de origen árabe-español, más árabe del laúd. Es un instrumento totalmente de aquí, colombiano. Hay versiones, o sea, hay cosas similares en Brasil y en Venezuela, pero la bandola andina, de hecho, porque hay bandola llanera, es aquí colombiana. La bandola es un instrumento de 12 cuerdas, pequeño, un poquito más gordo que un 4, pero no más, pero que un ukelele, pero no alcanza a llegar a la mitad de una guitarra, digamos. Eh, yo estudié bandola, es chistoso. Yo estaba estudiando en una fundación que se llama, creo, Fundación Sinfónica Juvenil de Colombia. Fundación, sí, Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia, que es un lugar, creo que antes era una sede de música de la Universidad Central y luego se volvió fundación sola. Y ahí estaba estudiando guitarra y por X o Y razón, creo que despidieron a los maestros de guitarra y contrataron unos tolimenses, y los tolimenses llenaron de instrumentos, digamos, de la zona andina, la fundación, entonces, que si quiere tocar tiple, que si quiere tocar bandola, y así yo conocí el tiple y la bandola. Tiple, otro instrumento de la zona andina. De hecho, pues es común encontrar el trío típico del andino, es guitarra, tiple, bandola, algo como que tiene ya posiblemente sus 150 años de cuando se empezaban a hacer esta clase de agrupaciones. Y yo estudié, a mí me gustó la bandola y dije en esa época, luego pues dije debería estudiar triple bandola en la universidad, terminé estudiando bandola, tuve problemas con la bandola, me divorcié de la bandola y estamos de pronto volvemos, de pronto no. Eh, Eso suele pasar, eso suele pasar. Sí, no, la academia y ahí se entra un poquito, es pues toda la zona andina es bien chistosa porque es la zona central, es la zona donde tenemos a Bogotá. A pesar de que pues Medellín no hace parte de la zona andina, sí hace parte de esta música, toda la zona antioqueña y parte del sur hacia el Tolima hace parte de estas músicas que se hacían, por así llamarlo, el pasillo, los bambucos, los torbellinos, las guabinas, las danzas, las contradanzas, y era complicado porque eran unos sectores que estaban tratando de crear unas ideologías de cultura, de cuál es la música colombiana. Entonces la música colombiana es esta, y entonces hay un montón de historias de cuando llaman, no sé, a un compositor de la zona Caribe, que es Lucho Bermúdez, que se dedica a hacer porros, eh, cumbias, y le dicen, venga y componga un pasillo, porque si el pasillo es la música colombiana. Entonces es una cosa muy loca. Eh, y realmente pues eh, tiene un montón de historia de esa música andina, un poquito a veces hacia lo extremadamente conservador, pero no por eso me divorcié. O sea, es una de las cosas que trae pues estudiar alguna música, pues todos sus antecedentes políticos, pero yo realmente sí, en la carrera pues los enfoques de la música sí me estaban como en serio cansando. Y un día dije, pues yo acabé la carrera y fue de las últimas cosas que hice con la bandola. Fue como yo acabo la carrera y quiero hacer otras cosas con mi vida, porque realmente toda esta clase de educación como de la música así tan estructurada, así académica, fue como un poquito tocante para mí. Pues también se habla mucho de eso, toda esta música, todo digamos, estos recorridos son basados en cosas totalmente occidentalizadas. Entonces cuando uno se pone a estudiar la historia colombiana de las artes, uno entonces ve cosas como categorías, ¿no? No sé, danza, música y cantos. Es como esas tres categorías no se pueden separar, porque, o sea, pues se pueden separar si estás pensándolo desde un modelo así
increíblemente académico, pero ahora las prácticas, pues, o sea, ¿qué es ir? O sea, no hay tal cosa como que en una comunidad solo tú toques un instrumento y ya, o solo cantes y no bailes. Entonces, esas cosas se empezaron a rayarme y ahí me fui haciendo. Actualmente estoy otra vez en proceso de conectarme, pero pues está difícil. Claro, claro. Y eso termina siendo también como una especie de proceso político, o sea, como en esa, casi que en esa occidentalización que nosotros tenemos en términos culturales, porque es lo que mencionaba también un poco ahorita Samuel, que la historia pues se cuenta solamente desde un arte específico cuando uno está como en ese proceso de estudiar artes, y además se nos cuenta como desde la historia occidental, que es lo que ya veníamos trabajando también en un episodio anterior con Siu Vázquez, que es un artista de Santander, que además tiene un interés por recuperar como esas técnicas más ancestrales del tejido. Y pues eso es como bastante fuerte, ¿no? Porque cuando uno empieza a acercarse un poco más a las comunidades, cuando empieza a tener como una relación más cercana, se da cuenta también de esos vacíos que quedan y pues de que no hay como esa información que uno quisiera tener como de este lado del mundo, de esa historia que está aquí. Es muy poco lo que se conoce y pues como incluso mucha gente lo que quiere es ir a ver los museos en Europa, pero nadie se pregunta, por ejemplo, qué es lo que hay para ver en Colombia o bueno, en Latinoamérica en general. Entonces eso empieza a ser como algo bastante fuerte y que digamos se convierte también como en uno de los intereses que tenemos nosotros en este proyecto, frente a lo que queremos mostrar. Y yo quisiera seguir esta conversación haciéndoles una pregunta a Miguel y Oscar para que nos cuenten cómo ha sido ese proceso de la música o lo sonoro en el tema de la restauración. Ya hablamos de unos referentes en otros términos, hablamos de otros espacios, pero quisiera que nos cuenten un poco más sobre eso que han visto, el proceso que se ha vivido y también las cosas que les han ido arrojando, porque además seguramente este es un proceso que también llevará mucho tiempo y que todos los días, cuando uno se reúne con comunidad, va arrojando cosas nuevas. Entonces, les escuchamos. Pues, Salu, digamos que en mi caso ha sido bastante interesante e impactante, eh, porque pues lo que veníamos hablando, digamos que uno se centra como expresión únicamente en la música, en lo habitual, ¿sí? Pero vamos descubriendo en este proceso, en el paso a paso del trabajo de investigación, hay muchas más cosas que acompañan a las comunidades, ¿sí? Y a su cultura. El mismo sonido de los pájaros es importantísimo para algunas comunidades, el sonido del agua, ¿sí? O los sonidos que ellos producen y que estos a su vez todos reunidos dan identidad, o sea, le dan identidad a una comunidad. Si me voy a una comunidad del Pacífico, tiene sus sonidos característicos, pero si me voy al Atlántico es diferente, pero si me interno en el centro del país es algo distinto. Y para mí ha sido, digamos que, innovador en ese aspecto. Digamos que uno tiene una noción desde afuera, eh, y si bien había tenido algún contacto con algunas comunidades en un tiempo frente a otro tipo de trabajos, no me había involucrado, digamos, que directamente con esta temática. Y cuando ya comienzas a investigarla, encuentras unas cosas hermosísimas. Es decir, es impactante frente a lo que tienes que hacer, porque digamos que enfrentarse frente al dolor de la víctima, sus testimonios y sus relatos, pues digamos desde lo humano es fuerte descubrir esa realidad, esa Colombia que a veces permanece oculta, pero a medida que ellos van abriendo sus testimonios, también abren su identidad, su cultura, ¿sí? Y aquello que los compone. Y en eso hemos encontrado, digamos, gran parte o fundamento importante para el trabajo de investigación, y es qué sonidos son los que los acompañan a ellos y cuál es la importancia. A veces desestimamos eso, como que un sonido es algo simple, es algo habitual y no le encontramos un valor en la persona o en una comunidad. Pero cuando empiezas a descubrir que esos sonidos son partes de ellos y que esos mismos sonidos eh, pueden ayudar a sanar, restaurar, encuentras una magnitud
muy, 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 muy grande en cada uno de estos. Toma las raíces del arte griego, romano, para fortalecer aquellos procesos y cambios sociales y culturales que estaban teniendo, ¿sí? Y siento que Latinoamérica estamos en ese tránsito. Claro, digamos que cada país tiene sus particularidades. En algunos procesos históricos el teatro ha sido fundamental, en otros territorios la música, en otros la pintura. Y siento que nosotros como latinoamericanos la música cumple un rol vital en el tema de expresar y exteriorizar nuestras emociones y nuestras vivencias. Es la narrativa, la música es la forma de narrar lo que vivimos en el día a día y sobre todo en unas sociedades tan convulsionadas social y políticamente como las nuestras. Y siento que precisamente estos procesos de paz, procesos de reconstrucción, de restauración, han encontrado en el arte ese pilar fundamental para trabajar lo humano. Digamos que durante décadas, pues trabajamos desde el aspecto político, incluíamos muchas normas, leyes y demás para reforzar esto o lo otro. Creamos puestos burocráticos, sin embargo, dejábamos de lado el aspecto interior, o sea, la sensibilidad de la persona que había sufrido eso. Y resulta que encontramos en el arte ese apoyo, ¿sí? Y para pues profundizar en lo que nosotros venimos trabajando, pues la música es fundamental. Lo que yo encuentro, que yo te decía, digamos, en mi afinidad por la música desde pequeño, encuentro unos relatos hermosísimos, digamos, en Jamaica, como tú nombrabas el blues y el jazz, cómo llega el rhythm and blues también a Jamaica por toda la época imperialista, y los jóvenes jamaiquinos que eran explotados y reprimidos por los ingleses, encuentran en esas bases musicales y crean otros sonidos, como el rocksteady, como el ska, como el reggae, en que nacen en Jamaica, pero son sonidos contestatarios, son sonidos de resistencia. ¿Ves? Y pienso que nosotros estamos en esa movida. Vamos tomando, pero a su vez vamos creando nuevas cosas que nos dan una identidad, pero que nos permite seguir resistiendo y creando una narrativa que nos dé a conocer frente a los demás y que dé a conocer lo que nos ha pasado durante tantos años. Nos va a calificar, nos va a dar a Oscar y a mí una nota de 1 a 5. Ya vamos a ver qué nota les va a dar. Aquí les estaba tomando noticias. Exacto, entonces las reflexiones es lo mejor. Bueno, no sabemos si el cierre de los episodios se va a llamar así, cabe aclarar para nuestros oyentes, pero primero agradecerle a Oscar y Miguel por su participación el día de hoy, por creer en nuestro proyecto y tomarse tan en serio el estar acá, por compartir también todos esos conocimientos que consideramos que además son súper valiosos para lo que se está construyendo ahorita. Y yo quiero cerrar con varias cosas. La primera es que vivimos en un mundo que es tan acelerado, tan lleno de sonidos, como decía Miguel, que a veces pues encontrar como un sonido en particular es bastante difícil. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que es uno de mis favoritos, de un escritor que se llama Raymond Carver, y él escribía en una parte que la historia de unas personas que estaban sentadas reunidas y que en medio del silencio, y había tanto silencio por la confianza que había, lo único que se escuchaba era el latido del corazón de los demás, lo cual es algo pues bastante poético, porque creo que es un sonido que no escuchamos a menos de tener aparatos súper sofisticados. Y esa es una de las invitaciones que también nos hace el episodio de hoy, como a entender también esa ritualidad. Hay otra cosa en la que estaba pensando, y es que John Berger decía que la primera relación del ser humano con el mundo es a través de la vista, pero yo le sumaría a eso también a través del escuchar. El escuchar y sentir los sonidos, sentir el hablar, la voz, la expresión. Entendemos en este caso que la música incluso puede ir más allá, que la música no se trata solamente de una canción, de una tonalidad, sino que también se trata de una expresión que nos relaciona. Y con esa pregunta que se hacía al final, que además es una pregunta que súper compleja, como decíamos,
digna de una tesis de grado, de universidad, maestría, lo que sea. Pues yo creo que al arte también le quedan muchas cosas que hacer ahorita en torno al papel que ha jugado en la sociedad, porque siempre ha sido como un papel que va al lado, que va acompañando, y en este momento Oscar y Miguel nos muestran que pues el arte puede aportar mucho más y que a veces estamos perdiendo cosas por no aprovechar el arte en otros espacios. No digo como utilizarlo en un mal sentido, sino construir a partir de eso. Preguntarnos qué pasaría, por ejemplo, si hubiera más arte, tal vez habría menos violencia, tal vez se construirían cosas distintas. Pues eso aún no lo sabemos y seguramente en un tiempo no podremos dar una respuesta precisa a eso ni a la pregunta que hacían ahorita, pero agradecemos a nuestros oyentes siempre estar conectados en Cultura en Ruta para ir develando estas preguntas existenciales con nosotros en cada episodio. En cada episodio nos entregamos apasionadamente a descubrir los encantos escondidos de nuestro país, desde las veredas más apartadas hasta los pueblos más pintorescos. Tú ya formas parte de nuestra comunidad con solo sintonizarnos, pero con tu apoyo en Patreon podemos profundizar en este vínculo y hacer que nuestra aventura sea aún más emocionante. Cada aporte es como una declaración de amor, impulsándonos a seguir creando episodios llenos de emoción, arte, historia y cultura. Tu generosidad nos permite continuar nuestro viaje, cubriendo los gastos de equipo técnico y logística necesarios para capturar la esencia de cada momento memorable. Gracias por ser nuestro cómplice en esta aventura. Hemos llegado al final de otro emocionante episodio de Cultura en Ruta. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros explorando las fascinantes capas de la cultura que nos rodea. Recuerda que la cultura tiene su propio ritmo y aquí en nuestro podcast siempre estamos sintonizados con esa vibrante melodía. Si te perdiste de algún episodio, no te preocupes. Puedes revisar nuestra lista y sumergirte en todas nuestras historias, risas y descubrimientos que compartimos. La cultura es un viaje continuo y estamos emocionados de tenerte a bordo. ¿Quieres más aventuras culturales? Sigue conectado con nuestras redes sociales y comparte tus propias experiencias culturales con nuestro Instagram cultura.en.ruta. Hasta la próxima. Exploradores culturales.